Usted escribió hace años un libro titulado La Zamora que se va, en el que alertaba de la desaparición de muchas piezas y objetos de la cultura tradicional. ¿Estaba justificado el título? Estaba justificado, yo creo que en parte sí. Habría que hablar muchas cosas en relación al propio título. El título realmente en origen no era tal, como suele suceder tantas veces. Los editores cambiaron, yo creo que para bien en este caso. Estaba motivado por una cita con la que comienza el libro, una cita de Unamuno. En esta cita dice textualmente Miguel de Unamuno, aquí en Zamora se ve la España que se va. Él habla de la España que se va. El editor cambió porque parecía más oportuno en ese momento, se editaba en Zamora y hablar de Zamora. Cito a Unamuno porque es interesante el hecho de que en 1906, casi 100 años, y sin casi, queda muy poco tiempo, ya estaba preocupado precisamente por la desaparición de muchos de los objetos. Lo dice explícitamente, dice, hace un viaje a Zamora, habla del paisaje, habla de las gentes y se encuentra en el mercado y le llama la atención con mucha gente, muchas personas con sus trajes tradicionales de distintas comarcas, en este caso de Zamora, ¿no? Habla de Aliste, habla de Sayago, habla de la zona de Fermoselle, habla de Sanabria. Y dice que qué pena que no se recojan, como se hace en otros países más cultos, que qué pena que no se recojan en un museo etnográfico nacional, dice textualmente. Realmente parece increíble, pero han pasado 100 años hasta que hemos hecho esto. Entonces esa preocupación ya existía. Ya existía. Bueno, de hecho, yo creo que la encuesta famosa del Ateneo, que se hace a principios del siglo XX, pues iba por la misma preocupación de recoger, si no eran objetos, por lo menos la parte teórica, ¿no? Sí, él dice además, con esa oportunidad que tiene siempre Unamuno en sus palabras, ¿no? Habla de futuro, no habla solo del pasado, dice que otros países se fijan en su pasado precisamente para mirar al futuro, que es de lo que él habla en concreto, y bueno, pues en esa tarea es en la que estamos, ¿no? ¿Es esa la razón entonces por la que hace, yo creo que 20 años, Caja Zamora trata de crear una colección precisamente buscando o recogiendo lo que se estaba perdiendo? Sí, el motivo fundamental fue este, ¿no? El recuperar, el recoger unos objetos que veíamos que a paso agigantado estaban desapareciendo, ¿no? De hecho, hay comarcas, hay provincias en las que ya habían desaparecido y era prácticamente imposible, localidades concretas, incluso áreas más amplias geográficamente, ¿no? En los que estos objetos se habían perdido. Teníamos la suerte, entre comillas, de que en determinadas comarcas de nuestra región, de Castilla y León, sobre todo estas más occidentales, más aisladas geográficamente, todavía se habían mantenido, ¿no? Pero la preocupación esencial y primera fue esta, fue el de recuperar, el de recoger todos estos objetos, por una razón además, y es que estábamos asistiendo al traslado en grandes camiones. Lo veíamos todas las semanas, todos los días venían camiones, sobre todo de países de nuestro entorno, de Alemania, de Francia en concreto, Italia, que se llevaban llenos los camiones de objetos, de muebles, de enseres, de utensilios, de herramientas, objetos algunos pues valiosísimos, pues porque ahí ha estado y está esa cultura asentada durante siglos, ¿no? ¿Y cómo se hace esa adquisición o esa recopilación de piezas? ¿Se va casa por casa o se va a anticuarios? ¿Cuál es Realmente en nuestro caso, bueno, hay dos facetas. Una, pues es la información que es imprescindible para poder recopilar esto. Y eso lo entendieron muy bien. Fue la gran suerte que tuvimos en este caso, ¿no? Los directivos de la Caja de Zamora en aquel momento. Tengo que decir que en aquel momento el director era don Miguel de Unamuno, casualmente, y que él en un primer momento apoyaba esta iniciativa, pero en los inicios simplemente nos dejaba trabajar, decía algo así como estos locos que, bueno, vamos a facilitar las cosas, pero curiosamente... Habría que recordar también a Redoli. Antonio Redoli, que era jefe de obra cultural en aquel momento, y es la persona que tuvo la iniciativa realmente, porque aparte de ser un artista, una persona que conocía muy bien, tenía otra sensibilidad, y es el que le confía a usted, digamos, esa recogida de Sí, así objetos. Fue. También tenemos que decir, y a mí me gusta ser sincero, y lo he dicho y lo he escrito,
No podemos hablar de que en esos momentos tuviéramos las ideas muy claras, sobre todo pensando en el futuro. Quiero decir, no podemos decir en absoluto que pensáramos hacer un gran museo etnográfico, que pensáramos en una proyección a alto nivel. Los comienzos fueron modestos, pero eso permitió el ir dando pasos progresivamente, ¿no? Tan modestos como que simplemente desde la caja se quería recopilar una colección de piezas de alfarería, en ese momento solo limitadas a la provincia de Zamora, teniendo en cuenta que el campo de radio de acción de esta caja modesta, pequeña, caja de ahorros, era la provincia de Zamora. Ahí se da una serie de circunstancias, yo suelo decir casualidades, que realmente ha sido así, ¿no? El que todas estas personas coincidiéramos en ese momento, ¿no? Y bueno, nosotros ya veníamos con otra preocupación, entonces aprovechando ese momento, pues insistimos en que era una pena el hecho de que se perdieran estos otros objetos que no eran cerámica, ¿no? Y ahí comenzó todo y ahí se empezó a desarrollar. Y a partir de ese momento se pasan unos años, siempre con ese criterio, después se fusionan las cajas, Caja Zamora entra dentro de Caja España. Efectivamente, y sí. Se crea finalmente, vamos a llegar al día de hoy, una colección que probablemente es de las mejores de España en objetos de etnografía. Es difícil que nosotros como parte interesada... No, pero lo dice gente que no está interesada Realmente sí lo es. Es una colección muy importante, así reconocida, y nosotros así lo estimamos, ¿no? Porque, ¿cuántas piezas tiene? Pues en torno a las 10.000 piezas. El número, pues dicho así, pues nos puede decir muchas o pocas cosas, pero no solo es el número, no solo es el conjunto, sino que ha habido una coherencia y, bueno, pues eso sí, hemos tenido facilidades, que también hay que decirlo, esa libertad de movimientos. Antes nos decía usted cómo hacíamos, cómo recopilábamos las piezas. Pues esas dos facetas, una es la investigación, el trabajo de campo, la documentación, que es imprescindible, y otra es la adquisición ya directamente, ¿no? Esa información nos ha permitido en gran medida en poder comprar las cosas en los anticuarios, no anticuarios importantes, generalmente estas personas que se movían antes más en los pueblos, sobre todo gitanos, son los que más labor han hecho en este campo. Tienen mucha habilidad para el comercio, para poder conseguir las cosas. Nosotros los controlábamos en el sentido de que cada familia o cada grupo de ellos que ya conocíamos, sabemos que se mueven en un área muy concreta, que acuden solo a comprar y a vender a determinados pueblos, con lo cual, aparte de poderlo confirmar con la ciencia, con los datos que ya teníamos o con la investigación, pues podíamos fiarnos de ellos, ¿no? Pero tampoco ese dato por sí solo nos hubiera bastado, ¿no? Esta gente, los chamarileros, los chatarreros, han hecho una labor, yo lo digo y me gusta decirlo, lo he escrito alguna vez, una labor realmente muy importante para la salvaguarda de estos objetos. Lo digo porque también en algunas ocasiones, bueno, pues en algunos casos muy concretos se les ha denostado, pues porque comprar las piezas, realmente, pues como pasa en todas las actividades en la vida, hay gente muy honrada, hay gente muy preparada, hay gente que lo es menos, como nos pasa a todos, ¿no? La labor ha sido importante. Si no hubiera sido por ellos, en dos líneas. Una, la posibilidad de poderles adquirir, y otra, el que muchas personas del medio rural despreciaban porque ya no los utilizaban muchos de los objetos. Los objetos se quemaban, se tiraban en los vertederos, se quemaban. Yo he asistido en alguna ocasión a momentos en los que acaban de quemar piezas valiosísimas históricamente, ¿no? La labor de esta gente permitía... Eso es una época, digamos, muy dura, muy crítica para toda la cultura tradicional, ¿no? Porque los años 60 pues traen un poco lo que ya había sido en general una política contraria a la cultura tradicional, como algo representativo del pasado y demás. Entonces todo eso llega a un punto en el que permite a la gente no valorar todos esos objetos, ¿no? Claro, y hay que entenderlo desde el punto de vista de las propias personas en el medio rural, ¿no? Ellos no tienen por qué tener conocimientos históricos o culturales de otro tipo, ¿no? Y las piezas están en desuso. Las casas, en nuestros pueblos, es el momento en que se reconstruyen, se mejoran, es en el momento en que el agua corriente entra en las casas, porque
yo personalmente pues he visto y lo he hecho, el sacar agua del pozo, rellenar una tinaja para poder, de niños, lavarnos entra lo que se llamaba la fornica, sí, la formica y todo este tipo de materiales que entraban en las cocinas y deshacían prácticamente toda la cocina tradicional. Y los que nos hemos movido mucho en el medio rural, en los pueblos, nos hablan mucho de la porcelana. La porcelana no son estos objetos tan valiosos y tan ricos no, eran los platos esos con el bordecito azul. Son los platos, ¿no?, de chapa de hierro muy delgadita con un baño azul rojizo imitando la cerámica a veces. Y entonces eso arrincona esos enseres tradicionales, objetos de barro. Luego también hay una cosa que a mí me sorprende, cuando uno toma en sus manos una pieza antigua de más de 100 años, por ejemplo una fuente, para meter en el horno, pues ve que es muy liviana. Pero hoy día, por ejemplo, pues todo eso parece que ha cambiado. Yo no sé qué es lo que ha hecho cambiar al alfarero para meter más barro, hacer a lo mejor... ¿Por qué hoy día son tan pesadas y antaño eran tan ligeras? No, es así, la realidad es esta. Pasa con muchos otros objetos, pero se nota mucho precisamente con la alfarería. Pues sencillamente porque ha cambiado el destino y han cambiado los usos. A los alfareros, en concreto, ya que estamos en este caso, el cliente, mujeres, casi la mayor parte de las veces, ¿no?, les exigían mucho. Hay unas pruebas muy curiosas que se realizaban, por ejemplo, en Pereruela, y era que colocaban las cazuelas boca abajo y se subían encima y pisaban para que se viera la resistencia de estos cacharros. Materia. Se les exigía mucho pues porque costaba mucho adquirirlos, ¿no? La gente tenía una gran precariedad de medios en muchos de nuestros pueblos. Sí, sí. Entonces se exige que el objeto responda al uso para el que se compra y del costo que tiene, que suele ser elevado, ¿no? Entonces el alfarero se esmera, el alfarero realizaba, y lo ha hecho históricamente siempre durante siglos, lo mejor que sabía y que podía, pues porque si no, no vendía sencillamente el cacharro. ¿Qué es lo que sucede ahora? Esos usos ya no son tales, ¿no?, salvo unos casos muy concretos, como es precisamente el del barro de Pereruela, que sigue utilizándose, y pocos más para la cocina, algunos otros. En general lo utilizan o se va a parar al comercio pues, de la decoración, del coleccionismo. Y entonces el coleccionista no exige esa calidad. Características el buen coleccionista sí. Por eso colecciona preferentemente piezas usadas o piezas antiguas. Porque había veces, incluso hablando de la precariedad de medios, que se encontraba uno con una pieza lañada, es decir, con las lañas aquellas que venían poniendo de vez en cuando a los cacharros también chamarileros, ¿no? Sí, los objetos se reutilizan hasta que ya no pueden más, ¿no? Y parece increíble, ¿no?, pero que un recipiente para líquidos que es roto, partido en dos, en tres partes, vuelva a utilizarse. Es un oficio, el del lañador, que algunos, como es mi caso, hemos visto todavía anunciarse y practicar. ¿no?, para seguir utilizando el objeto. En nuestras encuestas, a veces con los alfareros, es muy curioso cómo nos indican el precio de cada uno de sus productos, de los cacharros diferentes, y cómo en muchos casos pues, hay trueque, no hay una venta por dinero, porque realmente no hay ni ese dinero mínimo para poderlo adquirir, ¿no? Y hay trueque. Te dicen, bueno, pues esta cazuela costaba pues su capacidad 3 veces en garbanzos, o en lentejas, en trigo, ¿no? Se cambia por... el auténtico mercado sí, lo que no tiene el alfarero, ¿no?, que no tiene habas, no tiene alubias, no tiene lentejas, no tiene tocino, por ejemplo, es una de las cosas que se intercambian muchas veces en estas ferias. Sí, además es un poco el origen del fenómeno de la arriería, ¿no? Los arrieros en realidad llevaban lo que no había en un sitio a otro. Así es. Y de esa manera los mercados pues se complementaban, ¿no? Cuando uno se encuentra una pieza, por ejemplo, lañada, con esas grapas que se ponían, ¿qué tiene que hacer? Es decir, el restaurador, una vez que llega la pieza a un museo o a una colección, ¿qué se debe hacer con una pieza? ¿Se debe respetar al máximo? ¿No se debe respetar? ¿Se debe dejar como está? Yo creo que cada pieza es un mundo en sí misma, ¿no?, y requiere un tratamiento diferente, peculiar, diferenciado de los demás, ¿no? Hay unas normas, por supuesto, generales aplicables para cada materia, para cada época, para cada objeto, bien se trate de un objeto artístico como en este caso de objetos de uso cotidiano.
Lo correcto es intentar, y por ahí van las normas, salvaguardar de la mejor forma posible el que perdure ese objeto, ¿no? Y todas las acciones irán encaminadas a esa perdurabilidad, ¿no? Sin añadir cosas extrañas al objeto, sin inventar excesivamente. A veces sí hay que hacerlo. Por eso hay discrepancias también. Hay distintas escuelas, distintas teorías, ¿no? Aplicadas a la restauración. Por volver al ejemplo de la cerámica o las cerámicas arqueológicas, en un principio se reconstruía totalmente y realmente se aplicaba un color y una textura que imitaba tanto la parte conservada como la artificial hecha posteriormente, que se confundía. No se puede llegar a eso y las tendencias van por otro lado. Hubo un momento en que se retiraron todos esos añadidos, pero entonces veías en los museos piezas que solo era una piececita. Recuerdo una sorpresa, que puedo contar la anécdota, ¿no? En Soria, en el Museo Numantino, hace muchos años, de ver cómo, aplicando las nuevas técnicas, habían retirado todos los añadidos y entonces no se podían ver en absoluto las piezas. Tienes que hacer un alarde de imaginación para intentar reconstruir la forma, el tamaño, y eso es importantísimo, ¿no? Hay veces que se reconstruye el volumen con otro color y esto sí. Yo me imagino que entre los materiales de que estamos hablando, el que tiene menos posibilidades de perdurar a lo mejor es la madera, ¿no? ¿O no? ¿O hay algún otro material? Sí, hay materiales, pues yo pienso en materiales como el cuero, por ejemplo, que quizá presentan más dificultades, se deshidrata con mucha facilidad y es difícil que se mantenga en el tiempo, a no ser que se rehidrate con un tratamiento, y me consta que presenta serias dificultades su restauración, ¿no? El vidrio es otro de los que se restaura con mucha dificultad, pero bueno, pues ahora hay grandes especialistas. La ciencia ha avanzado en la restauración en estos últimos años mucho. Hay muy buenos maestros, hay mucha práctica porque realmente se está haciendo mucho. ¿Y qué se siente cuando le avisan a uno que está en venta un telar o está en venta un molino? Y no llega a tiempo, o hay alguna... Sí, o no es el momento adecuado, o las personas o la administración, en este caso, para no comprarlo, es el momento adecuado, pues realmente una frustración grande, y de hecho nos ha pasado en más de una ocasión. En nuestro caso hemos tenido una gran suerte porque realmente se nos ha ayudado por parte de la antigua Caja de Zamora, de Caja España, actualmente de la Junta de Castilla y León, de la Administración Regional. Se nos dan esas facilidades y yo creo que compensa y que eso es lo que permite a veces la rigidez de la administración. Hemos podido ver en algunos museos, en algunas instituciones, no permite, pues porque es así, es más lenta y no se llega a tiempo. En nuestro caso, quizá por haberse tratado de una empresa privada, ha habido más agilidad y eso ha permitido poder llegar a tiempo en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Usted, aparte de provenir del mundo de la arqueología, pues es pintor. Entonces yo creo que, por lo menos en este caso, sí podría dar una opinión sobre la diferencia de los colores utilizados tradicionalmente y los que hoy día se utilizan en la pintura, vamos a decir, contemporánea. ¿Existe alguna diferencia, para empezar? Yo creo que en principio no. Bueno, puede haberla habido históricamente a lo largo de los años, o dependiendo qué técnicas o qué materias. Precisamente en el arte actual, el arte contemporáneo, ya no hay tampoco esa ligazón tan estrecha, pues como pasaba antes, que la preparación del artista era una forma... La cocina. La cocina. Que llamaban. Es preestablecida y rigurosa, con más limitaciones. En todo caso, es que la riqueza del mundo tradicional y del arte popular en concreto, y del color, es indescriptible, es que abarca además... Pensemos, por ejemplo, en los tejidos. Los tejidos tienen una riqueza enorme. Se teñían con tintes naturales, con los medios que proporcionaba el entorno, la propia naturaleza. Y nos sorprende pues el rojo encendido, los amarillos, pajizos se denominan en los documentos antiguos siempre. Que no se degradan, además. No se degradan, se mantienen. Hay muchos que se mantienen, que resisten. Ahora que tenemos tanta preocupación en los museos, pues con la incidencia que es real de la luz, de los focos que iluminan excesivamente y se decoloran las piezas. Hay muchas piezas antiguas que mantienen ese colorido intenso. Pero si atendemos a otras líneas en las que desarrollamos su actividad los artesanos o los artistas populares,
pienso en los pastores, por ejemplo. Hay una riqueza increíble con una escasez de medios también increíble, ¿no? El pastor inculto que no tiene medios económicos y tiene que recurrir una vez más al entorno, y el entorno es a veces el color que le proporciona el propio filo de la navaja al rojo que calientan y da un tono amarillento alrededor de los cortes, o ellos mismos aplican esa navaja al rojo para teñir de amarillo o de un color más intenso, los verdes, los rojos que recogen de la naturaleza, ¿no? Esas piezas, por ejemplo, estoy pensando en la colección que dejó su suegro, Luis Cortés Vázquez, que es una colección de arte pastoril, yo creo que de las mejores que existen, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sin duda, una vez más. Sí, no, es que hay que decirlo. Hablando de unos niveles de calidad realmente no tiene paralelo, porque también se recuperó en el momento adecuado, en el momento en que empezaban a desaparecer, pero todavía las familias en las casas mantenían esos objetos, ¿no? Sí, hay una riqueza ahí que nos sorprende. De arte pastoril que es... normalmente son pues cuernas talladas. Repitiendo lo que antes comentábamos, tienen que resolver todas sus necesidades el pastor con lo que tiene a mano. ¿Y qué tiene a mano? Pues los cuernos de los animales, el asta, los cuernos de las vacas, de los bueyes. Y todos los recipientes, digo bien, todos, absolutamente todos, los resuelve o bien con cuero, los menos, o el 99% de los casos con asta, con cuerno. Desde pequeños cerilleros mínimos en los que mete sus cerillas para que no se le mojen, con su tapón de corcho, vasos para beber, porque el pastor, yo lo he hecho cuando he pateado tantos kilómetros de nuestra geografía haciendo prospecciones, sabíamos, yo he llegado a saber todavía, ya van perdiéndose dónde están las fuentes, y vas y bebes agua de esa fuente con el vaso que llevas en el zurrón, las cuernas para ordeñar, las liaras para almacenar la leche, los cuernos sonoros con los que convocaban al ganado o a otros pastores, los cuernos para la pólvora, el que caza con su escopeta de piedra de sílex. Es un sinfín de objetos, cajitas, pequeñas cajas que a veces se describen, se publican como cajas de rapé, son cajas de tabaco, porque yo no imagino al pastor en el siglo XVIII haciendo el gesto como en la corte, cortesano, ¿no? Sí, con el rapé, cajas bellísimas, bellísimas. Sí, por ejemplo, yendo un poco más lejos, yo muchas veces me he preguntado si el pastor lo que hace cuando está realizando este trabajo es cubrir unas horas de vamos a llamarlo de ocio, aunque no tiene ocio, en realidad siempre debe estar atento al rebaño, o también hay algo que va más allá de esa simple ocupación del tiempo, y se podría decir que hay como un intento de dejar algo. Yo soy de los que pienso que las preocupaciones de ese pastor del que poníamos como ejemplo, ¿no? Se pasan las horas y días enteros en el campo. Un pastor hasta los años 50 prácticamente analfabeto en la mayoría de los casos, iletrado, tiene las mismas preocupaciones que tenemos los hombres actuales, tengamos o no tengamos formación, sea esta mayor o menor, ¿no? Y realmente quiere dejar constancia de que sabe hacer otras cosas. Hay una preocupación más elevada que lo cotidiano, que el comer todos los días, que el que pase el tiempo, que el dormir, que el descansar, que el hacer bien su trabajo. Hay unas preocupaciones más elevadas. Y siempre hay determinadas personas que estas preocupaciones más elevadas pues las dedican a la música, por ejemplo, a la literatura, o bien a la creación literaria, o bien a la transmisión, que es tan importante en estos casos por el paso del tiempo, lo que decimos tradición, y a la práctica del arte, y la práctica del arte que es innata en determinados individuos, como lo es la música, esa facultad, esa facilidad para poderse expresar así, que algunos como yo tanto nos gustaría poder tener, pues el pastor la tiene y el pastor la desarrolla. Pero hay otras cosas, está el tiempo, que en esos momentos, o hasta hace muy poco tiempo, valga la redundancia, no se valora. Y si tardan un día, es como un mes, da igual, pero la obra se hace bien y se termina bien. Y sobre todo hay una cuestión sobre la que he reflexionado a la vista de cientos y miles de objetos de arte popular. Y es lo que mueve casi todo, ¿no? Y es el amor o es la amistad.
Hay un relieve en la Universidad de Salamanca, en el claustro de la Universidad Vieja, renacentista, entre los relieves bellísimos que hay, que son los enigmas famosos, ¿no? Y dice, todo lo mueve el amor, es una cosa simbólica. Realmente es así. Y las mejores piezas, las más bellas, las más hermosas, esas que parece increíble que con esa precariedad de medios se pudieran realizar, vemos que tienen símbolos, bien sea el Adán y Eva como representando a la pareja, corazones, siempre hay elementos simbólicos. Son ofrendas amorosas. Es el regalo que hace el pastor a su novia o la persona, a la mujer con la que se va a casar, ¿no? Y viceversa. La mujer borda las mejores piezas, las mejores prendas de indumentaria, siempre las mejores para su ajuar de boda. Pues hablado de la amistad, y la amistad está ahí también presente. Vemos muchas inscripciones y dice, viva mi amo fulano de tal. Mal interpretado también a veces. No es el amo del pastor, entendido como el señor, el dueño del rebaño, que no es el pastor. Mi amo es el amo del objeto, es la persona a la que va dedicada, porque a la vez dice, esto lo hizo fulano de tal, deja constancia de su nombre, las fechas, etcétera, ¿no? Hay es un regalo. Sí, aparte del amor, un intento también de que quede algo de y queda esa constancia, persona. y queda constancia. Bueno, a nosotros el tiempo realmente se nos va, así que agradecemos muchísimo su presencia, Carlos Piñel. Muchas gracias por todo. Pues también muchas gracias igualmente por esta oportunidad.